Buen día, vamos a hablar de la disgrafía. Se entiende por la disgrafía que incluye el déficit de la escritura como el grupo de trastornos del aprendizaje y se señala que su diagnóstico requiere que las actitudes de escritura se encuentren claramente por debajo de lo esperado para la edad del niño, al igual que el nivel intelectual y la relación con su edad, grado de escolaridad que esté presentando. También se dice que es usado cuando se evidencian fallas o errores caligráficos como ortográficos. De igual forma, en los problemas ortográficos es común hablar de distografía. Estipulación de aspectos como características fonológicas, semánticas, sintácticas y pragmáticas del lenguaje oral se contextualizan en la expresión escrita y es de aclarar que la escritura se asocia a acciones estructuradas de forma precisa que permiten expresar de manera simultánea dichas características. La comorbilidad, según la Asociación Americana de Psiquiatría, considera que el déficit de la escritura está asociada a otras dificultades de aprendizaje como lo es la lectura o la dislexia y en otras la discalculia. Asimismo puede asociarse por un déficit de lenguaje perceptual y de motricidad. Se dice que algunos niños con estas dificultades también presentan el trastorno de déficit de atención o de hiperactividad. Algunas de las características del trastorno de disgrafía son que se manifiestan por errores gramaticales o puntuación en la elaboración de frases. El trastorno también está en la expresión escrita y se caracteriza por una combinación de la deficiencia de palabras, la falta de expresión para manipular las estructuras del lenguaje. No todos los niños con dificultad para componer textos tienen este tipo de trastorno. Un problema cognitivo o emocional también está generalizado y pueden afectar la expresión escrita. La evolución. Algunas de las características de expresión escrita son observables en diferentes momentos del desarrollo. En cuanto a la caligrafía, se pueden visualizar desde el primer año de escuela, en tanto en los déficits de generación de textos que no son claros. De finalizar al segundo grado ya se ve una enseñanza más formal donde la escritura no suele estructurarse al 100% en estos grados de escolaridad. Las dificultades también se observan en algunos casos en los adultos, sin embargo ya se conoce que el pronóstico es a largo plazo. La etiología en algunas dificultades del aprendizaje incluyen consideraciones y factores extrínsecos que son los genéticos, perinatales y extrínsecos que serían los ambientales. También se señala que si bien el carácter familiar de estas dificultades han sido poco estudiados y se pueden observar dificultades en el desarrollo del lenguaje y otros trastornos de las habilidades escolares. El cerebro también y la escritura también juegan un papel importante debido a que no se ha podido visualizar o localizar la zona de la región de la corteza discreta para una función cognitiva compleja como lo es la escritura. La primera, en la percepción de la composición por parte del cerebro, se maneja el ser escrito. En este va vinculado de la corteza cerebral auditiva, la primaria en ambos hemisferios y la corteza temporal asociativa del hemisferio escrito. El cerebro también tiene diversas regiones cerebrales que participan en esta zona generando información, donde el hipocampo y la corteza sensorial asociativa desarrollan su accionar sobre aspectos amnésicos del hemisferio derecho que colaboran en la generación de los elementos de carácter especial y de visión global de la palabra escrita, y las zonas prefrontales que participan en la planeación de textos escritos, en el mantenimiento del típico para alcanzar la meta propuesta, entre otros. La escritura también se divide en un amplio estructurado por distintos subsistemas. Cada uno de ellos está caracterizado por propias subyacentes del limitante impuesto. Conocemos 7 subsistemas específicos que nos ayudan al desarrollo de un texto, como es el dominio que permite elaborar, primero, el trazo gráfico, segundo, la composición ortográfica, tercero, la separación entre las palabras, cuarto, el acento ortográfico, quinto, la puntuación, sexto, la gramática y séptimo, la coherencia de los textos.
Los factores cognitivos son necesarios en las funciones cognitivas y metacognitivas específicas. Se ha evidenciado que los niveles de madurez de cada una de estas funciones cognitivas relacionan con la evolución de la escritura, a la vez que los déficits en el nivel de desarrollo de los procesos cognitivos superiores en general ejercen limitantes al desarrollo de la escritura en los primeros grados académicos. El metalenguaje sugiere por lo menos 3 niveles de lenguaje que deberían ser caracterizados en investigaciones sobre el trastorno. Las sílabas, fonemas, generación de rimas, teniendo en cuenta unidades, números a la palabra, el nivel lexical que contempla aspectos semánticos en las palabras, comunidades y el traxlical y textual vinculado al procesamiento de unidades mayores a una palabra, como lo son las frases, oraciones y textos. La memoria y la atención también juegan un papel importante. La memoria a largo plazo y la memoria de trabajo se encuentran vinculadas en la madurez de la escritura. La memoria de trabajo se vincula al momento de la generación del texto, como lo es la fase de la composición. Los planos, las metas, las informaciones provenientes de la memoria a largo plazo, el procedimiento para la generación y la transcripción del texto, el manejo correcto de los recursos atencionales es la actitud que permite el aprendizaje de la lectoescritura. La lectura, de igual forma que la lectura y la escritura, comparten diversos aspectos, tanto como sistemas como procesos. Cada uno de estos tiene sus propios componentes que hacen que la aptitud lectora no sea suficiente para explicar la aptitud de la escritura. Dicho en otras palabras, no todo buen lector necesariamente debe ser un buen escritor. Las funciones ejecutivas cumplen organización de planificación del texto y la flexibilidad cognitiva suficiente para poder seleccionar las estrategias. El sujeto debe manejar la ortografía, el vocabulario, la sintaxis, la puntuación y la separación, entre otras palabras, las cualidades gráficas y la coherencia textual cuando éste está componiendo el escrito. Las variables afectivas se pueden visualizar en la ansiedad, la percepción y la motivación. Entre otras variables, las emocionales son influencia para la habilidad escritora. Si bien la presencia de características particulares en la escritura se han visualizado en diferentes patologías neurológicas y psiquiátricas como la hipergrafia y en ciertas formas de esquizofrenia y epilepsia. Errores en la escritura escrita. Errores ortográficos podrían ser los homofónicos, que son visualizados cuando el sujeto tiene que elegir entre 2 o más opciones impuestas. Un ejemplo sería conejitos, conejitos, conejitos con G, conejitos con J, bosque con V, bosque con B. Errores ortográficos heterofónicos. Estos se visualizan cuando se erra en la escritura de 2 fonemas que se comparten de un grafema. Por ejemplo, el fonema G, que se puede representar a través de los grafemas G y Gu, y el fonema J, representados por J, G y X. Por ejemplo, amigos, que vamos a decir es amigos, degaron como dejaron. Errores también como los fonológicos. Estos errores se presentan en la confusión de 2 fonemas, ya que porque comparten un punto y modo de la articulación. Ejemplo fonológico puede ser cuando decimos animales por decir animales. Errores visomotores o visoespaciales. Estos errores tienen relación a los procesos visomotores o visoespaciales, aquellos que tienen una relación y vinculación de la simetría axial o lateral. Ejemplo, lado, lodo, lobo. De la disgrafía motriz se refiere a una dificultad en la escritura caracterizada por fallas de la expresión propiamente dicha que se da en consecuencia de trastornos perceptivos motores, aunque pueda estar fallando el plano simbólico y la estructura gramatical del lenguaje. La disgrafía motriz en ocasiones se visualiza de modo aislado como una falla de la calidad de la escritura, estando preservado el plano conceptual. La disgrafía o disgrafia de
proyección o disléxica es la dificultad para estructurar gramaticalmente la escritura. Generalmente va ligada a trastornos de lectura y representación en dos niveles distintos. En forma ligera se representa como desconocimiento o negligencia en el uso de las reglas gramaticales, el olvido de plurales, acentos, algunas palabras pequeñas o falta de ortografía en palabras corrientes. En forma más intensa presentan y afectan la correspondencia entre el sonido y el signo escrito, omisiones adicionales o sustituciones y desplazamiento de sílabas y letras. En estos casos más severos, este tipo de defectos son características de sujetos con disfasia del desarrollo. Muchísimas gracias, espero que haya sido de gran aporte.